buenos días. Soy alumno de la Universidad San Martín de Porres de la Facultad de Odontología. Estoy cursando el tercer ciclo del año 2014-2. En esta mañana voy a hablarles sobre el hueso temporal y el hueso maxilar inferior o mandíbula. Primero voy a hablarles sobre el hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par, al igual que el hueso parietal. Va a presentar su apófisis cigomática que, al unirse con la porción horizontal del malar, que acá lo podemos ver, con la porción horizontal del malar se va a formar el arco cigomático. También se va a articular hacia adelante con el hueso esfenoides, su ala mayor del esfenoides. Hacia arriba con el hueso parietal, hacia atrás con el hueso occipital. Con el occipital y el temporal me va a formar el agujero rasgado posterior, que lo podemos ver mejor acá, como lo pueden ver, donde van a pasar los pares craneales onceavo, décimo y noveno par craneal, que son el espinal, el vago y el glosofaringio. El hueso temporal va a presentar tres porciones y que podemos ver en su cara exocranial, la porción escamosa del temporal y la porción mastoidea. Y en su cara endocranial vamos a ver la tercera porción, que es la porción petrosa del temporal. Regresando a su cara exocranial, podemos ver que en el arco cigomático se va a insertar en su borde inferior el músculo macetero y en su borde superior la aponeurosis del temporal. En la porción escamosa se va a insertar lo que es el músculo temporal. En la porción mastoidea, representada principalmente por la apófisis mastoides, donde se va a insertar el músculo esternocleidomastoideo. También podemos ver en su cara más interna una ranura, que es la ranura digástrica, donde se va a insertar el músculo digástrico del vientre posterior. También podemos ver la ranura, ranura para la arteria occipital. También podemos ver que en el apófisis cigomático su raíz va a tener un engrosamiento donde va a ser llamado el cóndilo del temporal. Podemos ver también la cavidad glenoidea, donde va a ser dividido por la cisura de Glaser en la cavidad glenoidea articular y la no articular. Y podemos ver también el orificio del conducto auditivo externo. Terminando de ver su cara exocranial del hueso temporal, ver en su cara endocranial, donde también podemos ver la porción escamosa del temporal y podemos ver por acá unos surcos que lo podemos ver mejor acá. Estos son dados por las arterias meningias medias. Regresando, tenemos la porción petrosa del temporal, donde podemos observar el peñasco. El borde superior del peñasco me va a separar en la parte antero superior y en la parte antero inferior del temporal. En la parte antero superior vamos a encontrar una inminencia, que es la inminencia de Arcuata. También vamos a ver que en el techo del conducto auditivo interno va a ser llamado el tegmen tympani. En el conducto auditivo interno van a pasar los pares craneales, que son el vestíbulo coclear y el facial.
En su parte también anteroinferior vamos a ver lo que es el seno sigmoideo, que va a continuar hacia el hueso occipital. Yéndonos a su cara inferior, en su parte anteroinferior vamos a ver lo ya mencionado, la apófisis cigomática, donde su raíz se va a engrosar y va a formar el cóndilo del temporal, y la cavidad glenoidea en su parte articular y no articular. También podemos ver la apófisis vaginal, quien me va a infundar a la apófisis estiloides. En su parte posterior inferior podemos ver lo que es la conducto carotidio, donde me va a pasar la arteria carótida interna. También podemos ver la fosa yugular, donde me van a pasar los pares craneales, el 11º, 10º y 9º par craneal, que son el espinoso, el glosofaringio y el vago. También podemos ver que un agujero que es el agujero estilomastoideo, donde va a pasar el 7º par craneal, que es el nervio facial. En el apófisis estiloides se va a insertar el ramillete de Riolano, donde va a haber 2 ligamentos y 3 músculos. En los ligamentos va a estar el estilo maxilar y el estilo yoideo, y en los músculos, que van a ser el estilo yoideo, el estilo gloso y el estilo faringio. Y por último, el hueso temporal va a tener una función de protección al encéfalo y los órganos de la audición. A continuación voy a hablarles sobre el hueso maxilar inferior o mandíbula. Es un hueso impar que tiene forma de herradura y está ubicado en la parte anterior e inferior de la región de la cara. Mandíbula, como partes principales, va a tener el cuerpo de la mandíbula. También va a tener 2 ramas ascendentes de la mandíbula, y entre la rama y el cuerpo va a presentar el ángulo de la mandíbula. En la parte anterior de la mandíbula vamos a encontrar una eminencia, que es la eminencia mentoniana. Al costado de esta eminencia mentoniana vamos a encontrar los tubérculos mentonianos. En el cuerpo de la mandíbula se van a insertar los músculos cuadrado del mentón y triangular del labio. En la parte de la eminencia mentoniana se músculo borla de la barba. También podemos ver 2 agujeros al costado de esta eminencia, que van a ser los agujeros mentonianos, que en una persona adulta se va a encontrar al nivel de la premolar. En una persona, en un niño, digamos, al nivel de la molar. Y en una persona edéntula, por ejemplo un anciano, estos agujeros mentonianos ya se van a encontrar en su reborde alveolar residual. En su rama ascendente de la mandíbula se va a insertar el músculo macetero. En la rama ascendente de la mandíbula va a tener una línea que va a ser la línea oblicuo externa, donde se va a insertar el músculo bucinador. También vamos a ver lo que es el cóndilo de la mandíbula y
el apófisis coronoides, donde se va a insertar el músculo temporal. Y entre la apófisis coronoides y el cóndilo vamos a ver la escotadura mandibular, donde encontramos el van maceterino, vena, arteria y nervios maceterinos. Se va a formar entre la línea oblicua externa y la línea oblicua interna un triángulo, que va a ser el triángulo retromolar, que va a estar detrás de la tercera molar. Yendo a su cara inferior de la mandíbula, se va a insertar un músculo, que es el músculo platisma o cutáneo del cuello. En su cara posterior de la mandíbula también encontramos lo ya mencionado, la apófisis coronoides, la escotadura mandibular y el cóndilo, donde va a presentar la cabeza del cóndilo y el cuello del cóndilo. Encontramos una fosita que va a ser la fosita del pterigoideo externo, donde se va a insertar el músculo pterigoideo externo. También vamos a ver lo que es el agujero dentario inferior, donde va a pasar el van dentario inferior, vena, arteria y nervio. También vamos a ver lo que es la língula, esta porción, la língula. Encontramos que en su parte interna de la rama ascendente se va a insertar el músculo pterigoideo interno. Podemos también ver un surco, que es el surco de miloioideo. También vamos a ver lo que es la línea del miloioideo, donde se va a insertar el músculo miloioideo. Esta línea me va a separar en dos fositas, en la fosita anterior y superior y en la fosita posterior e inferior. En la fosita superior anterior se va a encontrar la glándula sublingual, y en la fosita posterior e inferior se va a encontrar la glándula submentoniana. También vamos a ver lo que son dos prominencias que van a ser llamados las apófisis genianas, donde vamos a ver apófisis genianas superiores y apófisis genianas inferiores. En las superiores se va a insertar el músculo genioegloso y en las inferiores se va a insertar el músculo genioideo. Debajo de estas apófisis genianas vamos a encontrar dos fositas, que son las fositas digástricas, para el músculo digástrico del vientre anterior. El cóndilo, al unirse con la cavidad glenoidea del hueso temporal por medio de la articulación temporomandibular, acá lo podemos ver, nos va a permitir la función de masticación y fonética, como lo podemos ver acá. Bueno, eso ha sido todo respecto al hueso temporal y
mandíbula. Gracias.